El hombre que decidió cómo y cuándo morir. Algunos pueden programar su muerte. A eso se le llama suicidio. Y por tristeza y tragedia, todavía cada 24 horas, 2000 en el mundo intentan hacerlo. Es un problema social en países como Corea del Sur y Lituania, el suicidio. Pero pocos pueden planear su muerte. Es decir, no solo programar, sino hasta planear su muerte. Pero ¿quién hace eso? Eso va más allá del suicidio. Es un suicidio con entrega, con voluntad, programado y preparado. ¿Quién hace eso? Bueno, esta semana el mundo conoció la historia de Nasir Ahmad, un chico de apenas 27 años de Afganistán, residido en Oklahoma, Estados Unidos hace 3 años. Fue capturado esta semana, pero con una historia impresionante. No solo programó, sino planeó su muerte. El FBI, a través de un servicio de investigación e inteligencia, capturó a este joven con un arsenal, armas de alto calibre y municiones al por menor. Planeaba este chico un atentado criminal y masivo el día de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, próximo 5 de noviembre. Junto a un cómplice menor de edad, su cuñado, el hermano de su esposa. Planeaban hacer tiroteos en varios puntos donde hubiera gente votando y después terminar con su vida, ofreciéndola como mártires a su fe, a su Dios, a su creencia, a su religión. Este chico tuvo la decencia de estar preparando todo para ese momento. Pagó para empezar todas las deudas de la familia. Además, compró un boleto sencillo para su esposa y su hijo, Afganistán sin vuelta, es decir, para que escaparan del país. Y vivía él las últimas horas y contando los días hasta el 5 de noviembre despidiéndose de su familia. Una foto encontrada hace unos meses atrás por el FBI lo vio junto a 2 niños y su hijo, con un libro en el que enseña los beneficios que les da su Dios a los que se entregan o mueren como mártires de su causa. Al parecer, este muchacho de 27 años se inspiró en el grupo terrorista del Estado Islámico para hacer un atentado o para planear un atentado como este. Terrorífico. No sabemos más sobre el asunto, simplemente que él ha confesado que pensaba hacerlo una vez que fue capturado. En efecto, quién sabe cuántas vidas pudieron haberse salvado tras esto. Sin embargo, no deja de sorprender lo que este joven estaba dispuesto a hacer por su fe, por su lucha, por lo que sea. Y estoy seguro que a estas alturas de la narración estás pensando, pero qué grado de fanatismo, qué ignorancia, qué religiosidad, ¿quién enseña esto? ¿Quién cree que matando y asesinando puede agradar a Dios? O vaya usted a saber. No sé qué ideas cruzan por tu mente, pero seguramente estás diciendo, vaya fanatismo ignorante. Bueno, nosotros en nuestro país no tenemos mucho de qué enorgullecernos. En nuestro país hay fanatismo y siempre lo ha habido. Hoy está a flor de piel y ni siquiera es un fanatismo por entrega o devoción hacia una deidad. Hoy vemos fanatismo en los políticos y en los líderes. Terrible. No es un fanatismo por devoción, sino por conveniencia, por corrupción. Se entregan y se doblan y se arrastran por conseguir cosas, por lograr un hueso, por evitar la justicia, porque les den, dados ahí, tirando loas y adorando como si fuera un dios, en un fanatismo ciego, con tal de que me den. Hoy lo vemos. Ya ni siquiera se ve aquel fanatismo, aquella religiosidad de los años 80s, 90s, donde nuestro país es considerado hasta arriba de un 80% de la religión tradicional católica. Vemos entregas, mandas hacia la basílica. Hoy ya ni siquiera eso sobresale. De hecho, el clero sale a decir no sean fanáticos hacia líderes políticos
y poco le hacen caso. Quizá tú puedes decir, salvando las distancias, porque una cosa es que tomes un rifle y acribilles, y otra pues que te entregues para que te estén dando. Pero no te creas, los daños y las consecuencias pueden ser tan dañinas y criminales como tal. De hecho, siempre ha cruzado la duda en mi mente al pensar, bueno, ¿y qué pensarán estos líderes políticos que de pronto siendo corruptos hacen y deshacen? Dije yo, ¿no tendrán a sus hijos mayores o a sus padres que les digan algo? Un día le hice esta pregunta a mi mamá. ¿Cómo puede la familia, hijos grandes, mayores, padres, abuelos, soportar esto en alguien corrupto que lo hace así? Mi mamá me dio una respuesta tan contundente que jamás volví a tener duda. Porque yo pensaba, si mi padre fuera así, yo le diría algo, lo encararía y le diría, papá, ¿por qué eres así? ¿Qué clase de ejemplo me das? Eres un corrupto, algo le diría. Y le pregunté a mi mamá, ¿por qué no hacen esto los hijos, los padres? La respuesta que me dio fue un caratazo, nunca tuve más duda. Me dijo mi mamá, porque son igual. Terrible. Toda una generación, una familia igual. Así que el fanatismo prevalece en nuestro país como para estar apuntando con un dedo lo que pasó a este joven de Afganistán, con consecuencias terribles en ambos casos. Ya no es el fanatismo o la religiosidad por entrega, sino por conveniencia. ¿Y qué ha pasado con la entrega? Esa voluntaria, porque has de saber que para esta religión islámica, ellos no lo ven como criminales o asesinos. Para ellos es un honor hacer eso por su Dios, su fe, ciega si quieres y todo lo que podamos calificarla. Pero para ellos es una devoción. Ellos creen que están bien y que agradan a su Dios de esa manera. Es una devoción y una entrega. Lleva consigo el sacrificio. ¿Y quién hace eso? Te pregunto en qué crees tú y cuál es tu fe. Y me dirijo a los cristianos evangélicos ahora nosotros. ¿Qué estarías dispuesto a hacer por tu fe? Por el Dios en el que dices creer, el Dios de la Biblia. ¿Qué estás dispuesto a hacer? Mira que Dios no te manda que te subas a un avión y lo estrelles, ojo, Solo te pide que vayas a la iglesia y te congregues. Y a partir de ahí ya empiezan a sonar las alarmas, ya se nos mueve el piso. Ni siquiera eso estamos dispuestos a hacer. Solo te pide que seas dadivoso, que bendigas a Dios con tus ofrendas y tus diezmos. Y ahí también, como decía mi abuelo, la puerca torció el rabo. Y mira, qué devoción tenemos. No estamos dispuestos a hacer nada por nuestro Dios. El Dios de la Biblia, nuestro Dios, nos pide una entrega a Él, una devoción y un amor sincero y honesto. ¿Qué estamos dispuestos a hacer? Solamente a ir a cultos los domingos, a hacer conciertos evangélicos. ¿Qué estamos dispuestos a hacer por Dios? ¿Cuál es nuestro grado de entrega y de devoción? Dios no te pide que te pongas bombas alrededor de ti, pero te pide que des testimonio. Nos pide que hablemos con denuedo, que estemos dispuestos a hacer algo por Él. Hoy en día, que ni siquiera se ve una entrega para formar parte como miembro de una iglesia. Prefieres andar como chapulín de iglesia en iglesia. No hay ninguna entrega, ningún compromiso. La Biblia habla de los mártires cristianos. La palabra mártir, el diccionario la define como aquel que muere por su fe, en lo religioso, por su creencia, que mueren por ella. La Biblia habla de mártires cristianos que murieron por su fe. El primero de ellos nos narra el libro de los Hechos. Se llamaba Esteban y tú conoces la historia. Esteban murió por su fe, estuvo dispuesto a todo y nunca bajó un céntimo. Su fe, sus valores, sus principios, su enseñanza. Fue metido en una trampa. 2 testigos o varios testigos hablan en contra de él, diciendo que ha blasfemado a Moisés, a Dios, a los profetas. Lo llevan con los líderes religiosos y ahí están los falsos testigos contra él. Cuando le toca hablar a él, les dice todo a los líderes religiosos y a los políticos que había ahí. Les habla del Dios en el que creen. Les habla de todo lo que ha hecho por ellos. Les habla de Cristo Jesús como la esperanza que tenían. Y les dice, ustedes lo blasfemaron y lo mataron. Y empezaron, dice la Biblia, a crujir sus dientes de odio contra él. Lo narra así la Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 7. Versículo 54 dice, oyendo estas cosas, los líderes religiosos
se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Versículo 57, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y el versículo 58 dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. En efecto, Esteban muere ahí, apedreado por toda esa gente, el primer mártir cristiano. Sin embargo, sus ropas las aventaron y cayeron a los pies de un chico que se llamaba Saulo. El resto de la historia lo conoces. Fue como un legado al que había de seguir, nada más y nada menos que el apóstol Pablo, un testimonio vivo. Pero gente, creyentes que mueren por su fe genuina, porque estuvieron dispuestos a todo por él. La pregunta es, tú y yo, ¿a qué estamos dispuestos? ¿Somos simples fanáticos? ¿Simples religiosos? ¿Creyentes sin compromiso? ¿O estamos dispuestos a hacer algo por él? Dios perdone y ayude a este muchacho Nasir. Que la luz de la verdad del Evangelio le ilumine. A él y a todos los que tienen este tipo de creencias y que programan su muerte. Tú no tienes que hacerlo. En las manos de Dios está nuestro destino. Lo que nos toca a ti y a mí solamente es entregarnos por devoción a hacer cosas grandes por nuestro Dios. Soy Noé López. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima.